Hey, hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a otro podcast de Club de Leyendas. Y bueno, el día de hoy estamos aquí con el buen amigo Jesús. Lucas. Gustazo. ¿Qué olé? Hoy vamos a hablar de algo que nos propuso Jesús. A ver qué tal se pone el tema del día de hoy, creo que va a estar muy interesante. Ya lo vieron ahí en el título. El podcast de hoy, vamos a hablar de religión. Pero, necesito decirles que la manera desde la que vamos a abordar la religión es más bien desde nuestra experiencia. Nosotros, por ejemplo, Lucas y yo, trabajando en el tema holístico, también desde la parte del estudio de la teología, de diferentes, pues justo religiones. Yo en lo personal me he metido a estudiar varias religiones, Lucas también, ahorita nos va a contar Jesús a ver qué tanto ha hecho. Y la idea de este video es como llegar al eje central de lo que realmente las religiones, quieren promover, sin todas estas cosas locas que suelen hacer, que ahorita ya hablaremos. Así que, pues bueno, ¿quién empieza? Tú, Lucas, traes ahí la Santa Biblia, a ver qué nos puedes decir de la religión católica cristiana. Pues por principio, esta se empieza a escribir a partir de 250 años después de la crucifixión de Cristo. Supuestamente, y en el caso de que hubiera existido un hombre llamado como tal, Yeshua, hay varias versiones. Sin embargo, ya desde ahí ya estamos mal, ¿no? 250 años, ¿te imaginas? Si ahorita le preguntas a cualquier persona qué pasó hace 250 años, y eso que ya tenemos historiadores y no desconocemos muchas cosas. Ahora imagínate en una época en la que no había nada. Entonces ya de ahí ya hay cosas raras, turbio, ¿no? Ya es algo turbio. Pero te voy a contar algo. Para ese entonces hubo una disputa entre esenios, gnósticos y cristianos. ¿Cristianos? Sí, los cristianos eran la escoria de todo el Imperio Romano. Y el Imperio Romano se expandía desde Roma hasta África. Alejandría, ese lugar ahí en África, tenía un lugar llamado el Ágora. La biblioteca de Alejandría eran 3 kilómetros de papiros, de pergaminos y demás, y fue destruida por los cristianos. Ya desde ahí algo tramaban, ¿no? Algo sabían. Sí. Entonces, por azares del destino, fueron los cristianos, que eran la escoria del Imperio Romano, quienes se quedan con la... quiero contarles una historia. Constantino. Una historia dentro de la historia. Constantino, que fue el último emperador del Imperio Romano, tiene una epifanía en la cual 2 ángeles se le presentaban en el horizonte y le decían, sosteniendo un símbolo, que según esto, después tergiversaron la historia y que era una cruz, pero no. El símbolo de los cristianos era como una P al revés, con un... Se los muestro. El punto es que le decían, in hoc signo vinces, con este signo vencerás. Y dijo, claro, pues voy a usar a los cristianos que andan por todos lados como carne de cañón, como frente de guerra, peones en el tablero. Y pues les dicen, a ver, morros, tengo un terrenito que después me pagan. Este terreno jamás lo pagaron, es el Vaticano. Sí. Les hizo una tregua, porque acuérdate que los cazaban y los llevaban ahí con los leones y los mataban. Estaban perseguidos. Pero esto fue algo muy parecido a lo que está pasando ahorita con los progres. Les dieron la mano y se colgaron de la verga. Eso pasó con los cristianos. Ustedes disculpen el lenguaje. Sí. Pues ya les dieron la oportunidad de pertenecer al Imperio Romano y empezaron ellos a establecer obligatorio el bautismo. ¿Cierto? Sí. Y es ahí cuando pues, ya cambian de Marte y bueno, sus otros, Afrodita y demás, por el dios cristiano.
y pues se consolidan ahí en San Pedro, en el Vaticano. En la época de Constantino, ¿no? Cae, fue el peor error de Constantino, incluir a los cristianos. Recordémoslo, la caída de Constantinopla fue el fin del Imperio Romano y el comienzo del oscurantismo, la Edad Media, la mayor ignorancia, el periodo de ignorancia, hasta que después llega el Renacimiento. Pero pues va de la mano la ignorancia con el dominio de los cristianos. Estuvo disputada, como les mencionaba, la estafeta del conocimiento que dejaron los esenios, creando a un personaje como lo que era Cristo, porque esto es sabiduría esenia y gnóstica. Los gnósticos pues vienen desde los egipcios. Entonces quienes se quedan con todo el conocimiento del poder y demás son los cristianos, y los gnósticos son perseguidos por el Papa por mucho tiempo. Ellos pues exterminan a los cátaros, a muchos gnósticos, a Rosacruces. Sí, pero pues ahí sigue en resistencia. Sí, y es muy interesante justamente que la Biblia ha sido uno de los libros más, lamentamos decirlos a todos los que les gusta mucho la religión, no sé por qué va Mike, que ha sido uno de los libros más vendidos, deja de vendidos, tocados y manipulados para el dominio de las civilizaciones. Entonces, sin embargo, no estamos hablando hoy como a todos ustedes tirarles hate si promulgan la religión católica cristiana, sino más bien sacar la sustancia de la esencia de lo que pudo haber querido decir este gran libro de la Biblia, que para mí es uno de los grandes libros de liderazgo del mundo. Y bueno, me gustaría, Jesús, hace rato te escuché hablando con Lucas un poco de lo que tú sabes del tema de religión, pues que ya entendiendo un poquito de la historia, pues ahora trates de sacar como que ese jugo, ¿no? De las lecciones que pudo haber dicho el gran maestro, ¿no? En este Nuevo Testamento. Así que, pues a ver, ¿con qué nos quieres empezar a hablar? Que nos hable Jesús. Yo de mi perspectiva crecí con abuelos católicos a no más poder. Te bautizas, haces tu comunión, te cachetean con tu confirmación y muchos dogmas más. Creo que siguen más procesos después para casarte. O sea, yo lo digo con todo el respeto, pero es algo que a mí no me llamaba, porque yo era bien ateo, ateísimo. Ya después tuve un cierto tema, me llené de vuelo al catolicismo, seguí mucho los dogmas del catolicismo, y aquí va algo que comenta: no muchos nos atrevemos a leer. Y ahí es algo que yo dije, ¿por qué? ¿Qué significado da el libro de Lucas? Te das cuenta que a lo que yo entendí es que ni siquiera son relatos del relato del relato. Y como tal, a veces los apóstoles escuchaban y es lo que se escribía, o simplemente no son los apóstoles los que escribieron los libros que hoy conocemos en la Biblia. Yo pasé al cristianismo, eran dogmas más pesados, sí o sí creías en Cristo. Yo para esto me metí en una escuela religiosa, me gustó y dije, quiero aprender de Cristo. Teníamos a una señorita que nos enseñaba, pero yo me quería seguir inculcando más de conocimiento, y hasta nos dejaban exámenes. Y yo les dije, ¿saben de dónde sale el tema de Cristos? ¿O por qué se llaman Cristos? Porque era una revolución lo que hacían. Escuchaban en este caso a Yeshua, así, yo lo conocí como Jesús. Mediante más me iba llenando de información, entendí que unos le dicen Yahshua, otros les dicen Yeshua, Yeshua. Pero algo que me llamó mucho la atención es por qué le dicen Cristos. Era un revuelo. Les decían en diminutivo por ser pequeños Cristos. ¿Por qué? Porque seguían mucho a Jesús.
y por eso le decían pequeños Cristos. Y lo relatan no recuerdo qué pasaje de la Biblia, donde se burlan, y ahí es el tema de por qué les dicen cristianos, sino solamente se estaban burlando de ellos, pequeños Cristos, cristianos. Ya de ahí conocí a los hermanitos adventistas, muy bonitas sus enseñanzas, ahí entendí que ya estaban sumando el Shabbat, ustedes predican mucho más lo de los ángeles, van para Apocalipsis. Fue un tema que yo cuando estaba en el catolicismo me daba miedo. Yo era de esos de los que no quiero leer Apocalipsis porque qué va a pasar, el fin del mundo y así. Y ahorita lo que pasó de los Juegos Olímpicos, ¿no? De que empiezan a decir, que empiezan a parafrasear y que esto es la muerte, o que esto es el ángel caído, o que los caballos. Simplemente, como decías, hay que estudiar, hay que llenarnos de información. Los libros son muy ricos en sabiduría, te das a entender que el ejemplo que les decía, nosotros creemos que la última cena veías a Cristo aquí sentado y a sus discípulos aquí de este lado. Cuando tú estudias un poquito más el cómo vivían antes el pueblo hebreo, te darás cuenta que ellos estaban no sentados en una mesa así, sino estaban en un triclinio. Y estudiando un poquito, a ellos de este lado del hebreo lo conocen como la Torá. Ya cuando fusionan ¿cómo podría decirlo? Los judíos que creen en Cristo, ellos conocen el Nuevo Testamento como el Brit Hadashah. O sea, es como nosotros lo conocemos como el Nuevo Testamento. Y ahí te indican por qué Juan, Pedro, sus demás apóstoles estaban sentados en diferentes lugares, y es algo que muchos de nosotros interpretamos. ¿Y qué pasa? Por esos dogmas que nosotros tenemos, no, es que no esto no es así, es que no es así, hay que abrirnos un poquito más y a lo mejor salirnos de esa costumbre de que esto está así ha sido por lo que nos enseñaron. Y es algo muy bonito que yo aprendí, algo que me gustó mucho, como les digo, en el triclinio, cómo estaban sentados. ¿Entiendes los pasajes de Lucas o aquellos donde donde te enseñan por qué Pedro estaba sentado al último, por qué él tenía que lavarle los pies? Y ahora lo entiendes un poquito más. Yo lo veo así, a lo mejor hay muchas maneras de interpretación de la Biblia. Como dicen los hermanitos que estudian la Torá, hay muchos niveles en la hora de estudiar la Torá, desde el pasaje más literario hasta, no recuerdo cómo se llama, pero ya es un poco más de sabiduría, donde te la Torá te empieza a decir muchas cosas. La gematría. Ajá, igual ya cuando estudias un poco de Kabbalah, o sea, es algo muy, muy, muy bonito que cuando te abres a no verlo tan literal, empiezas a encontrar mucha sabiduría muy rica. Sí, mensajes encriptados. Sí. Sí, de hecho, precisamente es como un poco de lo que se va tratando con este podcast, de ir viendo qué es lo que realmente te quieren decir todas las religiones, porque justamente cuando te encasillas, es decir, te clavas solo con una cosa, y cuando empiezas a juzgar de que esto es lo verdadero y todos los demás no funcionan, yo creo que cualquier religión que crea que su religión es la correcta, pues está equivocada. O sea, sobre todo cuando llegan a ese punto de que si no crees en mi Dios, entonces mereces la muerte, o nuestra religión fue dictada como somos los elegidos y por eso tenemos algo aquí en la cabeza. Ya desde ese momento es como, pues no, porque contradicen automáticamente todas las escrituras, donde básicamente Dios vino a predicar desde el amor, digamos, hablando desde la parte del pueblo que rescató Moisés, ¿no? Pues Moisés pues tiene las tablas de los 10 mandamientos, ¿no? Entonces habla los 10 mandamientos y pues ¿qué dice? No matarás, no robarás, ¿no? Básicamente amarás a tu prójimo, y en ningún momento dice vas a dividir, vas a ser el único, vas a ser el pueblo elegido. O sea, de ninguna forma hablamos de que cualquier persona que crea eso de sí mismo, de que es elegido, es el pueblo elegido, pues en realidad lo es, porque todos son hermanos. Y creo que también eso cuando habla Jesús de Nazaret, ¿no? En este segundo Nuevo Testamento, que viene a decir que todas las leyes de Moisés, de alguna manera,
no es que las estuviera quitando, sino que las estaba condensando y unificando en una sola, que es amaos a los unos a los otros, es decir, ama a tus hermanos como te amas a ti mismo. Y básicamente vino a hablar del amor incondicional, o sea, en resumen, ¿no? Sin embargo, vino como, creo que aquí ha sido la confusión y el error de todas las religiones, que vino como un Mesías, el Mesías. Y este Mesías que vino a explicar básicamente lo que es el camino a Dios, pues los que creyeron en él, pues por un lado, ahorita hablo de eso, creo que también se confundieron mucho. Los que no creyeron, pues se quedaron con el antiguo tiempo, el primer tiempo, y como que no se lograron adaptar, ¿no? Pero los que lo lograron seguir, creo que tampoco entendieron el mensaje, porque recordemos que para la época en la que Jesús vino, era una época de reyes, era una época de príncipes, de emperadores, ¿no? De personas que uno tenía el cargo de la, ¿cómo le llaman? Como una monarquía, ¿no? Y bueno, pues todos los demás se sujetaban a esas reglas, ¿no? No había como tal un tema de hablar de democracia o algo así. Entonces, como el nivel de conciencia de ese tiempo era pues más bajo, por decirlo así, que el de ahora, pues entonces habla Jesús de que tiene un padre, y que tiene un padre que es un rey, ¿no? Y cuando le preguntan a él, ¿y si tú eres entonces un rey, un príncipe? Dice, pues es que mi reino no es de este mundo, ¿no? Mi reino no es de aquí. Pero al final hablaban de reyes. Y entonces cuando le dicen, bueno, Jesús, tú dices que, bueno, vas a estar aquí, luego te van a matar, ¿no? Y luego te mueres, y luego regresas, y luego te vas otra vez, pues ¿dónde vas a estar? Y entonces dijo, y yo estaré sentado a la derecha del Padre. Y esto me llegó a mí en una revelación, justamente en una meditación, donde yo decía, ¿a qué se refirió con eso? Y dijo, bueno, pues es que como tenemos dos hemisferios del cerebro, el izquierdo y el derecho, el izquierdo es toda la parte lógica, racional, ¿sabes? Como método, matemáticas, eso. Y la parte derecha es toda la parte de la imaginación, de la creatividad, y sobre todo es la parte de la intuición. Entonces hablaba básicamente que yo estaré sentado a la derecha, es decir, sentado del lado de tu hemisferio derecho. Y eso se me ha confirmado muchas veces, porque precisamente cuando yo escucho a través de mi intuición, yo escucho una voz aquí. Y básicamente lo que estaba diciendo, yo estaré sentado a tu derecha, porque también nos vino a enseñar que el Padre está dentro de nosotros. Entonces eso no se entendió en ese momento, y entonces cuando hablas de estaré sentado a la derecha del Padre en una época de reyes, pues ¿qué es lo que sucede? Tú vas a la iglesia, en este caso la católica o la cristiana, y ves ahí sentado arriba, ves sentado a un, ¿cómo le llaman? Sí, a la Santísima Trinidad, que es el famoso, el triángulo, ¿no? De Dios Padre, Dios Hijo y el Espíritu Santo. Entonces, en esta situación es importante entender que el Dios Padre lo pintan como un rey tal cual, barbón, ¿no? Sentado a la derecha, en un trono, ¿no? Y a Jesús de este lado de acá, pues, con su cruz y todo. Y entonces arriba pintan a la palomita, ¿no? Aquí es el Espíritu Santo. Pero eso es porque era la época de reyes, ¿no? Y hablando también un poco de la palomita que vino a dar el Espíritu Santo, que vino con María, ¿no? Y que le vino por el don de la gracia divina a embarazarla de Jesús, sin pecado concebida. Pues casualmente es muy similar a la historia de los griegos, de la mitología griega, donde Zeus viene con una mujer, ¿no? Y en forma de ave, que también tiene que ver con esta parte como divina, alado, y viene con un ave a dejar como a sus hijos terrenales, en este caso, por ejemplo, Hércules, ¿no? Perseo y cosas así. Entonces, hay como muchas similitudes respecto a todas las religiones, hablando de este tema de la concepción de un Dios encarnado, pero al final todo iba
de la mano con lo que en ese momento... Amiguitos, pues ya nos vinieron a callar. Por ahí alguien dijo, pinches herejes. Quería comentar al respecto, ¿qué significa hereje? Hereje viene de edepsis. Libre pensador. Opción. Ah, Opción. Entonces simplemente tener una opción fuera de la establecida, pues ya te condenaba. Y pues ahorita me agarró un ataque de tos, Mike tiró el teléfono, sí, es un desmadre, nos vinieron a cagar. Estuvo bien raro, güey. pero se la van a pegar. Ándale, suena. Bien, estábamos en... Lo que yo estaba diciendo es que cuando vino Jesús que decía que estar sentado a la derecha del Padre, realmente hablaba de estar sentado a tu derecho, que lo escuches a través de tu intuición, y que muchas cosas de la religión católica se asemejan a lo que en este caso hablaba de la historia de la mitología griega, ¿no? Como Zeus, un padre que también baja en forma de un águila, según yo, como una ave, pues viene a embarazar básicamente a una mujer, y bueno, lo entiendo que lo hizo con varios, salió Hércules, salió Perseo. Y si nos vamos más atrás, Con Medusa. Zeus era Enlil. Es Enlil. Enlil, que también era Jehová y que mata a Marduk con las armas de destrucción para liderar ese camino en el que... Para que lo entiendan, eran los Anunnakis, los creadores de la humanidad. Sí, Marduk. ¿Sabes quién fue Marduk? Fue el ojete que creó la humanidad, ¿no? No, es Ningishida. Enkidu, sí. Ningishida. Marduk es el que después engendrara a Alejandro Magno Cierto. y a Nabucodonosor. Uy, y ese tema está bien revuelto. ¿Para qué, en güey? el ¿Para qué, libro de güey? Daniel. Para que veas que las religiones todas están conectadas y todas hablan de lo mismo, y que es básicamente, por ejemplo, ¿no? Hablando de los mayas, tenían a Kukulcán, la serpiente emplumada, ¿no? Luego más para acá los mexicas tenían a Quetzalcóatl, y luego allá de aquel lado del mundo de Asia, pues el dragón chino precisamente, que tiene su nombre que no recuerdo cómo es, y luego más hacia la parte de Grecia, pues estaba Hermes, ¿no? Entonces era casualmente como una forma de reptil que tenía alitas y que les vino a enseñar de matemáticas, de ciencia, de astronomía, de astrología, de números, etc. Con los Entonces, egipcios fue Tot. con los egipcios fue Tot. Y ese es precisamente Ningishida, el que crea el genoma humano actual. Entonces, bueno, este tema de la religión está más conectado con la parte científica y de antropología de lo que se puede imaginar. Sin embargo, pues, Civilizaciones avanzadas. ¿mandé? Civilizaciones avanzadas que... Sí, o sea, sí hay vestigios de que hubo o había civilizaciones mucho más conectadas que las actuales. Las actuales podemos tener mucho avance científico y tecnológico aparentemente, pero la mayoría de la gente pues está dormida. Y la misma Matrix no permita que cuando estemos hasta hablando en un podcast, ¿no? Se nos pasen cosas, porque vaya, lo que queremos nosotros no es atacar a nadie, sino más bien informar a los que dicen, a ver, tengo interés por ese tema, ¿no? Y que saquen, como dije hace rato, la pulpa, la esencia de cada una de las cosas que predica la religión, porque al final creo que todas terminan hablando de que tenemos que encontrar el poder divino dentro de nosotros. Y precisamente, aquí está la Biblia, ¿no? El primer y segundo testamento. Y aquí está lo que se llama el tercer testamento. Híjole, que esto es una cuestión bien complicada, porque este tercer testamento muchos dirán, no, pues este tercer testamento seguramente lo provee otra nueva religión. Sí, más o menos, pero en realidad no. En el tercer testamento se habla de que hay un tercer tiempo, así como el primer tiempo fue la época de Moisés, la segunda fue la época de Jesús, pues la tercera es la época de la espiritualidad. Y en la época de la espiritualidad, que inicia en el año 1883 por ahí, donde el volcán Krakatoa hace una gran explosión, la explosión más fuerte conocida en la historia moderna del hombre,
donde esta explosión fue tan fuerte que dio 7 veces la vuelta a la Tierra, que nubló precisamente la Tierra durante 3 días. En realidad no se acabó la humanidad, más bien entramos en un nuevo tiempo, que fue el tiempo de la espiritualidad. Y en este tercer testamento, híjole, pues la verdad es que le tira bien cabrón a todas las religiones. Incluso, en resumen, lo que dice aquí es que ninguna religión es la correcta, que hay que dejar de pensar en el espiritismo y lo que hoy conocemos como espiritualidad, meterte al yoga y a la religión y todo eso. Y más bien de lo que habla precisamente es que en esta nueva era de la humanidad ya no va a venir un Mesías. Ya la gente está esperando un Mesías, pero el Mesías ya no va a llegar en ninguna época, en ninguna religión. De lo que habla es que precisamente Dios nos enseñó, o Jesús, o los grandes maestros, Shiva, Krishna, todos nos enseñaron que lo que teníamos que hacer es encontrar nuestra conexión divina, despertar la intuición, para que a través de la intuición los maestros ascendidos, nuestros guías espirituales, se comunicaran con nosotros y nos enseñaran el camino. Y entonces este tercer testamento, la verdad, está buenísimo, porque como les digo, no habla de una religión, o sea, dice que simplemente todas están como que están equivocadas, por decirlo así, que obviamente tenían una razón de existir por el tiempo en el que estuvieron, pero bueno, el punto de este libro, que se llama el libro de la vida verdadera, pues muchas religiones pues obviamente no lo aceptan. De hecho, muy pocas personas conocen este libro y no tienen idea de lo que me ha ayudado a mí en lo personal, porque voy a decir otra cosa y con esto le dejo a mis compañeros la palabra. Yo creo que cada vez más personas que quieren desarrollar su espiritualidad o conectarse con la espiritualidad se están alejando de la religión, y este libro es como una buena ¿cómo le llaman? Una buena guía para ese tema, ¿no? Hoy está muy de moda meterse tonterías al cuerpo, o hacer cosas que no necesariamente despiertan tu espiritualidad, sino que a veces ya nada más es por moda. ¿Cómo ves, Lucas? Totalmente de acuerdo. La magia está dentro de nosotros. Ahorita que, hablando de modas, un personaje de moda es Pachita. Jacobo Grimm. Ajá, Pachita fue parte de los trinitarios marianos, que promovía todo esto. Él surge con una secta en Yucatán, y pues de ahí es donde aprende Pachita, de ahí es donde aprende Juan Matus, Doña Petra, todos los chamanes que ahorita están muy en boga. Ellos obtuvieron el conocimiento de Enrique Roque Rojas con el tercer testamento, y pues ellos canalizan con tu decir. Sí, de hecho, algo que, por ejemplo, NASA, que le mando un saludo, cuando hemos hablado de este libro, me dijo que a través del estudio de este libro, uno es muy probable que empiece a desarrollar sus dones. Y la verdad es que sí, y les voy a dar un ejemplo de por qué. Normalmente este libro pues es como una escritura normal, ¿no? Pero yo lo agarro mucho como de oráculo. Miren, acabo de abrirlo aquí, ni siquiera está en donde está esta madre, lo acabo de abrir en la página 169, y lo primero que leo dice: este será el tiempo en el que los hombres se den cuenta del poder de la oración. Para que la oración tenga verdadera fuerza y luz, es menester que con amor elevéis a mí. El pensamiento y el espíritu unidos para orar crean en el hombre una fuerza superior a toda fuerza humana. No más, estamos hablando de eso. En la oración, el débil se fortalece, el cobarde se reviste de valor, y el ignorante se ilumina, y el torpe se despeja. El espíritu, cuando ha logrado armonizar con la mente para alcanzar la verdadera oración, se convierte en un soldado invisible. Este libro, la verdad es que sí... Sí, en lugar donde lo abras te va a dar un mensaje muy fuerte, y dice que cuando tú te pones a meditar y te pones a orar, realmente se te despiertan cosas. Y a mí se me ha despertado mucho mi intuición a través de leer esto, porque sabes como que es la culpa de la espiritualidad, como que no está ese cuestionamiento, y probablemente por eso
los grandes chamanes, al estudiar esto, al conectarse en otros niveles, pues empezaron a desarrollar esos dones. Sí, es algo muy interesante. Conocimientos de los trinitarios marianos. ¿Tú cómo ves? De hecho, igual personas que no quieren impulsarse por querer estudiar de más, en la misma Biblia la vas a encontrar. Un ejemplo, ¿qué tal si en vez de leer esos capítulos en donde Moisés sacaba al pueblo y el faraón los perseguía, qué tal si en vez de tomarlo literal, lo tomas como si fueras tú? El faraón, ¿qué tal si es todo eso que tú tienes? Estás luchando contigo mismo, eso es el faraón. El río que cruzan, ¿qué tal si lo identificas como tu columna vertebral, por así decirlo? Yo lo entendí así. Han habido maestros del Zohar que me han enseñado a entender otra parte del lado de su testamento. Como comentabas, no va a venir ningún Cristo. Hoy en día, y con el respeto, porque yo aprendí de ellos, hoy en día se escucha muy poquito de las raíces hebreas. Te digo que son hebreos que creen en Cristo. ¿Cómo empiezan a ver el libro de Apocalipsis? De este lado de que cuando mueres y te quedas en el infierno, muchos entienden esto, pero ellos entienden como que en la última trompeta se va a relacionar más con una fiesta de peregrinaje que hacen ahí los hebreos cuando tocan el shofar. Dicen que la final trompeta, ellos lo relacionan con el shofar y los muertos se alzarán. ¿Qué profesan aquí? Que cuando tú mueres tú descansas, y ahí empiezan a manipular de que es que no es bueno que cuando mueras te cremen. Igual y estaba escuchando que cuando uno muere y lo creman, ¿qué es lo que estabas diciendo? De que tus energías no se están desprendiendo, y me queda algo que digo, pues sí es cierto, ¿no? De este lado, en esos entonces a todos los enterraban, y aquí empiezan a profesar que en la última trompeta, cuando baje el Rey de Reyes, todos serán alzados, y ahí es cuando empiezan a profesar mucho de que el arrebato, cuando el arrebato te lo interpretan de otra manera, pero es libre expresión, tú lo vas a entender como quieras, el maestro te lo va a explicar de esta manera. Pero ¿qué tal si el libro de Apocalipsis dejas de tenerle tanto miedo, lo dejas de ver tan literal y lo ves como por algo? Ellos lo profesan como que es algo que tuvo que haber pasado, como el 666. ¿Tú cómo le entiendes por el 666? ¿Qué tal si tú, el escritor, no se quiso dar a entender por un número, más que podemos hablar algo de numerología, pero qué tal si era un código para alguien, un emperador que estaba ahí, que sabía que todos los documentos tenían que pasar por tal persona y estaban hablando de ahí? Y nosotros lo vemos tan literal, y de este lado cómo lo enseñan de que tú estás muerto, se toca el shofar y serás alzado para un reino nuevo. Ahí podemos interpretar un poquito más de la numerología que profesan junto con la Kabbalah, de qué tan importante es el 7, y si es así como que yo creo que para las personas que estamos del lado del cristiano, los católicos, no lo veamos tan literal y no defendamos algo que probablemente no sea cierto. Hay que abrirnos mucho la mente. Cuando entras desde el lado espiritual, te das cuenta que no necesitas llenarte de información, no necesitas hacer sino profundizar en ti. Y es lo mismo que decía, una vez que tú profundizas, te conoces, las puertas del cielo se te abren y ahí estás, uno mismo, está Dios contigo. Una de las razones principales por las que yo me metí a estudiar esto fue por el resentimiento. Como niño siempre fui muy rechazado por mi familia, por todo el mundo entero, por ser ateo. Las oportunidades de trabajo, incluso ves que te ponían ahí, ¿qué religión eres? Yo siempre ponía ateo, jamás me dieron un pinche trabajo. Jamás. Qué bueno. La neta fue el resentimiento de me la van a pelar, cabrón. Mi sueño era poder ingresar a la teología, pero para ingresar a teología necesitabas 3 doctorados. No valió madre. Sí, don Aciano Contreras, un erudito de Xochimilco, astrofísico nuclear y teólogo. Nunca pudo dar su cátedra de teología porque no se juntaron 5 alumnos. Entonces, bien, pues empecé a leer por todos lados, igual que tú.
Y así fue, el resentimiento del rechazo de mi propia familia. Sí. Sí, yo me clavé mucho como que en este tema también del estudio de varias religiones, porque también me daba cuenta que honestamente todas eran una cagada, que todas estaban hechas para manipular, que no importa si iba con los cristianos, con los mormones, con los judíos, con los masones, con los católicos, al final todos tenían esa, ¿cómo le puedo llamar? Como... Control social. Sí, o sea, como que, como decía Lucas, ¿no? Que es hereje, pues es opción, o sea, que si tú te atreves a pensar en que otro libro puede ser sagrado y no solo la Biblia, que si tú te reúnes con alguien de otra religión, casi como que, ay, pobrecito, ¿no? Lo pendejeas y porque tú eres el chingón. Y cuando escuchaba hablar a los sacerdotes y a los, ¿cómo le llaman? A los cristianos, ¿cómo le llaman? Pastor. A los pastores. Y tú te decías, estos cabrones, obviamente no todos, pero ya pensar que eres como que líder de una religión y que tienes la razón, o piensas que tienes la razón, para mí eso era como, güey, claro que no, ¿por qué uno va a ser la verdad y el otro no? O lo que ahora estudian los, ¿cómo se llaman estos güeyes del Medio Oriente? Los sofís, No, El Talmud. No, el Talmud es de los ¿Musulmanes? de los hebreos. ¿Musulmanes? Musulmán, Ajá, entonces, de los islams, que pues ahí sí, si no quieres a su Dios, así ya estás muerto, ¿no? Entonces digo, pues todo esto es una bola de pendejos, la neta, nadie tiene la razón, pero algo hay aquí que en cualquiera de estos libros, en cualquiera de esta información, que tiene un mensaje importante que dar, ¿no? Entonces yo la verdad sí me clavé como que en el estudio. Por un lado eso, porque no creía que tuvieran la razón ninguno, y segundo, porque obviamente yo no me identificaba, pero la tercera y más importante es porque yo quería hacer mi propia religión. Sí, yo quiero hacer mi propia secta. de leyendas. Entonces, Club de Leyendas es una secta donde nosotros nos dedicamos a que tú entiendas que no importa la religión que prediques o no importa la creencia que tengas, en realidad se trata de ti y se trata de despertarte a ti y volverte tu mejor versión y conectarte con tu divinidad, que cumplas un propósito de vida, que ese propósito lo tengas desde el alma, que reconozcas a tu alma y que a través del estudio como la numerología, la astrología, la cábala, el enneagrama, hasta el Solkin, ¿no? Todo lo que puedas sacar de información de tu fecha de nacimiento, que lo puedas llevar a cabo a una misión de lo que realmente eres en este plano y que desde ahí, ¿no? Pues tú elijas, ¿no? Pero que no exista división y que básicamente sí hay reglas que se tienen que seguir, que funcionan, porque también ahorita justo se está promoviendo mucho la cultura de los progres y la verdad es que hay una campaña para apendejar a la humanidad, eso es lo que pienso, y que se está promoviendo cosas que no se tendrían que promover, como la cultura gay, ¿no? Y la cultura... Sí, lo tengo que decir porque es la neta, o sea, porque aquí somos libres de pensar y más, además es nuestro podcast, podemos decir lo que queramos. ¡A huevo! Por eso si nos hubieran invitado a otros, está bien, pero al final, sí hay reglas, hay como bases de lo que funciona, hay gente que está muy confundida, Lucas y yo que nos dedicamos al tema de las terapias, pues no nos pueden engañar, la gente que viene con una idea a lo mejor muy marcada de que yo soy así y así me tienes que aceptar y puta, pues no es cierto, porque aquí aparece que ni siquiera tú te aceptas, ¿no? Y tu energía y tu alma te está diciendo otra cosa. Entonces, hay una época creo que de oscurantismo otra vez, muy marcada. Y pues lo que queremos justamente en Club de Leyendas es que, independientemente de la religión de la que vengas, o independientemente de lo que pienses, pues que al final se trata de ti, no se trata de esperar a echarle la responsabilidad
a que va a venir un Salvador a cambiarte la vida, porque al final tú por eso decidiste encarnar, por eso estás aquí, porque tú tienes que cumplir un propósito y sobre todo sanar karmas. Yo soy muy fiel creyente de que venimos a sanar pues karmas de vidas pasadas y cosas así, y de hecho eso no es una cuestión de religión, lo de los karmas, sino más bien de ciencia, porque precisamente quise poner aquí este libro de Albert Einstein del significado de la relatividad. El otro día estaba leyendo una parte muy importante, y bueno, mira, abro aquí y dice Einstein: tras meditar de nuevo durante algún tiempo. Entonces, bueno, pero bueno, aquí las fórmulas de física. Bueno, la primera que todo el mundo debe saber es E igual a mc al cuadrado. Es energía igual a la masa por la velocidad de la luz al cuadrado, lo que significa que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma, y como tú eres energía, pues lo siento mucho, tu cuerpo es energía, tus pensamientos son energía, tus emociones son energía, y solo trascienden y cambian, o sea, si hay reencarnación. Por ley de la física tiene que haber reencarnación. Entonces, bueno, por ejemplo, ahorita que es aquí, existen sin embargo algunos argumentos empíricos en favor de un concepto dinámico del espacio, tal como lo exige la teoría. Y bueno, aquí habla del uranio y la desintegración rápida del uranio. Bueno, está hablando de la bomba atómica, perdón. Pero sí estaba viendo una de las fórmulas que decía que todos los objetos tienen una masa, ¿no? Pero la masa no es la energía, o la masa solamente da la densidad. Independientemente de que ahorita un objeto esté aquí y otro esté hacia velocidad de la luz en otro lado, a pesar de que podrían tener la misma masa, digamos dos bolas de uranio de 1 kilo, una aquí estática y la otra allá, al final la densidad podría ser diferente. Bueno, es la misma, pero es diferente, pero es la misma energía. Entonces, ¿cómo se puede conectar esto con el tema de la religión? Bueno, pues Albert Einstein dice en la relatividad del tiempo y el espacio, que precisamente el tiempo y el espacio son relativos según el tamaño de la masa, según la velocidad en la que está, según 1.000.000 de cosas. O sea, no es lo mismo una persona la que está aquí en la Tierra, la percepción que tiene del tiempo, con alguien que salió en una nave espacial a Marte y que viajó millones de kilómetros, porque el tiempo va a pasar diferente, a eso se refiere, ¿no? Sin embargo, hablamos ya de un tema de encarnaciones y esto que habla el Tercer Testamento, de que si tú hoy tienes un cuerpo físico, tienes una energía. Sin embargo, cuando ya no tienes un cuerpo físico y estás en otra dimensión, es decir, estás en una atemporalidad, en otro tiempo y otro espacio, de todas maneras tienes la misma energía. Entonces lo que habla es que también habla de la conciencia. Entonces cuando se conecta la relatividad con la religión, para mí es como... Para mí eso es lo importante, para que la ciencia te venga a explicar cómo incluso Einstein y Newton y Tesla y todos estos grandes científicos, como dices, eran místicos, porque venían de estudiar la religión aterrizando a la ciencia, y eso para mí es maravilloso, y creo que de eso se trata un poco esto, de que, como dije al principio, saquemos la esencia de cada uno de los libros que tú puedas estudiar de tu religión. Sin embargo, que también terminemos con qué quieres en este mundo, qué es lo que haces. Si tu religión se dedica a dividir, a matar, a ver menos a los otros, a pensar que eres el elegido, pues creo que no vas por el buen camino, porque no es lo que necesita la humanidad. Sin embargo, bueno, pues yo quería cerrar con eso, por eso dije que el tema iba a ser un poco complicado. Sin embargo, no lo hacíamos con ánimos de atacar, sino más bien de despertar. ¿Quieren cerrar con algo ustedes? Pues sí, igual así como está el Tercer Testamento, yo creo que deberíamos dense una leída todos los libros apócrifos que la Biblia, o más que nada El Tratado de Nicea. y si quitaron. Sí. Qué curioso que en el libro del oso hay documentos que no vienen en los católicos, sí. Pero sabemos que la Biblia está muy manipulada porque son un buen de pensamientos.
Sabemos que todo eso viene de allá, de nuestros hermanitos del occidente. Y cuando ellos empezaban antes de estar con el hebreo, ellos usaban simbolismos pictográficos a cómo se referían las cosas. Y qué curioso que cuando Moshe habla con Dios y así, en un simbolismo pictográfico, tienen una forma de referirse al alma. No recuerdo cómo se llama el nombre, pero ellos pictográficamente dibujan el ruaj, el ruaj. Se ve muy curioso, está muy curioso porque dibujan una nave. ¿Qué hace una nave ahí? O sea, supuestamente nosotros estamos desarrollados muy bien, intelecto y todo, pero ¿por qué hay una nave ahí y abajo hay viento? Y yo recomendaría también que le dieran una ojeada al libro de Santiago. Es un libro apócrifo de otro de discípulos de Jesús. Santiago te lo habla de otra perspectiva que no te quieren meter en la Biblia, porque te enseña la esencia de lo que estaba de verdad enseñándote Jesús, y nada más te hablan de manipulación. Algo que yo aprendí mucho en la religión, y lo digo con todo el respeto: tú cuando vas a recibir la oración del Padre y te empieza a profesar, ¿por qué de este lado eres? Sí, nos saludamos, que Dios te cuide, ¿no? Pero dentro de tu casa abofeteas a tu esposa, humillas a tus hijos. En el caso del libro de Chico Javier, cómo 3 hombres se encarnan. ¿Sabes qué? Yo voy a hablar del lado de la espiritualidad, yo voy a ser del lado del dinero, y yo voy a ser una persona muy desarrollada. Te relatan de este lado cómo es muy espiritual el chico, viven humildemente, te enseñan que debes de ser pobre para que Dios te quiera. O sea, y hay... Entonces es más fácil que entre el camello por el ojo. Ajá. Y de hecho ese comentario que me dice, esa referencia que hace Jesús, del camello ahí en el antiguo hebreo, tenían monumentos. Y no se refería a una aguja, sino se refería a un lugar donde ellos entraban y era muy, muy estrecho, y pues el camello no podía pasar por ahí. No se refería a una aguja, sino se estaba refiriendo a una entrada donde entraban ahí los chavos. Pero es como seguía relatando lo de Chico Javier. O sea, tú puedes ser lo más espiritual y así, pero si no profesas lo que dices, entonces, ¿qué estamos haciendo ahí? Tiene sentido esto de el camello y la aguja, simplemente porque estar muy conectado con la materialidad pues te mantiene denso, te mantiene anclado a esta dimensión. Entonces, al estar un poco desprendido, pues ya... Aunque no está peleado. No está peleado. Si estás aquí y luego subes a la claridad y luego bajas a la densidad para otra vez alinearte, pero con conciencia. Conciencia, esa es la clave. Como le decías hace rato el equilibrio. Una cosa es como las ganas de lo material, y otra cosa es la codicia, ¿no? Uh-huh. Sí, porque finalmente este es un juego, el que venimos a experimentar de todo. Es un juego. Diviértanse, sí. Pero ya cuando se sale de control, cuando te lo tomas muy en serio y llega la codicia, pues ahí ya hay una distorsión. Sí, claro. Pues bueno, chicos, ya con esto terminamos este podcast. Yo creo que vamos a hacer otra parte, vamos a seguir hablando de religión. A mí me gusta mucho tirarles mierda. Sí. No, pero yo sé que hay muchas personas que siguen esto, que también pueden estar incluso en una crisis de no saber ni qué onda, y que pasa que cuando quieres despertar y te consideras una oveja negra de tu familia, pero pues ya tampoco te hace sentido esto, pero no tienes un grupo de personas que te puedan enseñar más, y entonces te quedas como anclado a lo mismo, hasta por un tema de lealtad familiar, ni siquiera porque te guste. Pues bueno, también es un poquito la idea de hacer esto, para que despiertes, abras tu conciencia, y como le dije hace rato, no se trata de atacar a nadie, simplemente de ayudarte a ver un panorama diferente. Y les invito a que estudien
cualquier religión no tengan miedo de estudiar no sé, los judíos y el islam. Pero de una manera objetiva. Pero de manera objetiva y comparen lo que dice cada uno y ya está, con la ciencia de Einstein. Y se van a dar cuenta que al final hablaban de lo mismo y que esa pulpa, esa esencia, te la quedas, la entiendes y te por seguro que te vas a sentir que estás evolucionando. No desde el ego, porque hay mucha falsa espiritualidad, pero bueno, aquí estamos para ayudarlos. Así que bueno, pues muchas gracias. Gracias, chavos. Estuvo muy chido esto Está muy chido. y esa edición ahí del podcast va a estar muy rara por tanto desmadre. La Matrix se nos... Nos vemos, cuídense mucho. Bye bye.